Buenas tardes. Muchas gracias, Javier, por la presentación del presentador y de la presentadora. Agradezco siempre la acogida de esta casa. Me ha pedido Carmen una tarea un poco difícil, aunque parezca que uno está aquí como convidado de pie. La tarea de presentar a Carmen me resulta un poquito difícil. Y digo que me resulta difícil porque, bueno, pues nos conocemos de hace casi ya, creo que 25 años, más o menos. Mucho tiempo. Y, bueno, Carmen, como sabéis, es Navarra, de Peralta. Parece ser que eso de la ribera y la no ribera es un elemento importante dentro de la identidad navarra. Y más que centrarme en todos los conocimientos que todos y todas las que estáis aquí la conocéis bastante bien, los conocimientos que tiene, porque de teología, tiene también la licencia en periodismo, el doctorado en Sagrada Escritura, etcétera, etcétera, y las múltiples actividades, porque pertenece a ese grupo de personas que no nos podemos dedicar solamente a una cosa. Me gustaría más que conocierais un poquito lo que hemos compartido durante estos años, precisamente en torno al conocimiento de la Sagrada Escritura. Sabéis que Carmen es dominica y que la palabra clave para los dominicos y las dominicas es la veritas, ¿verdad? La verdad, la búsqueda de la verdad. Bueno, yo creo que ella hace mucho tiempo descubrió que el camino de la verdad, dice luego que me pongo muy poético, pero descubrió que el camino de la verdad pues lo iba a ir siguiendo, pues desgranando la Sagrada Escritura. Y su vocación esencialmente al servicio de la palabra, como hemos comentado tantas veces, es no solamente conocer y nutrirte de la palabra, sino poder también hacer accesible la palabra a los demás. Yo creo que si tuviera que definir a Carmen, pues sería eso, ¿no? Es decir, que la palabra llegue a todos y que ese acceso a la palabra sea comprensible y provoque el deseo de seguir personalmente en la propia búsqueda que cada uno hacemos de la verdad. Provocar esa búsqueda de la verdad a través del conocimiento de la palabra de Dios. Ella hizo su tesis en 1 Corintios, pero prácticamente ha dedicado toda su docencia al estudio de los evangelios sinópticos. Bueno, ha chapurreado un poquito en todo, pero generalmente se dedica más a eso y a un personaje muy especial, que es San Juan Bautista, a quien ha dedicado bastante y tiene un curso sobre este personaje. Pero dentro de este universo sinóptico, pues recibió el encargo de, como nos decía Javier, profundizar en esta colección con una mujer que yo, cuando me lo dijo, tengo que reconocer que le dije, pues ya tienes mérito. Porque es que prácticamente de la viuda de Naín se dice eso, que era viuda y que era de Naín. Y bueno, pues ahí con su estilo de hacer como una especie de onda expansiva y tratar de conocer y de profundizar el significado de cada una de las palabras, pues ha sacado este texto que sin duda es mucho más sugerente de lo que podría parecer. No es que haya sacado de donde no hay, es que de lo que hay ha sacado, que creo que todavía tiene más mérito. Creo que esto es característico de ella. A mí siempre me gusta, ayer lo comentábamos con una doctoranda, ¿no?, que es especialmente minuciosa en las correcciones de los textos. Entonces yo dije, no va a haber ningún problema, porque va a hacer exégesis hasta de las comas que hay en el texto. Un texto que, como digo, tiene 11 versículos y Carmen me ha pedido que lo sitúe un poco, aunque es su especialidad, no la mía, pero bueno, yo me atrevo
y tú, como vas a hablar, pues ya me corriges. ¿Vale? Nos encontramos en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas. El capítulo 7 forma parte de lo que se podría denominar en una estructura mucho más académica, la cuarta sección del Evangelio, según la estructura de Antonio Rodríguez Carmona, ¿verdad? Y la estructura que encuentran en la traducción de la Conferencia Episcopal, que es el texto base que ha seguido. En esta sección Jesús camina en Galilea, es el principio del ministerio de Jesús. Y lo que caracteriza esta cuarta sección son los signos que revelan el poder salvador de Jesús. Cuatro signos. El que Carmen ha analizado más detenidamente y con esta clave pedagógica y pastoral es precisamente el segundo de los signos. El primero, todos lo conocen, la curación del criado del centurión. El segundo, la revivificación del hijo de la viuda de Naín, que por cierto, hemos estado juntos en Naín, ya hay que decirlo todo. Venía yo pensando en eso, digo, es verdad que estuvimos juntos y tuvimos un problema que no podíamos entrar, ¿no? No podíamos entrar. El tercer signo es la embajada de parte de Juan Bautista, preguntando, interrogando a Jesús, ¿quién es? ¿No? Y entonces Jesús dice, bueno, pues los signos hablan de mí. Y por último, un texto que es muy sugerente también, otra mujer, la pecadora perdonada, el famoso relato de aquella pecadora que unge a Jesús, la unción de Jesús en el Evangelio de Lucas, en casa de Simón, fariseo. Y me resulta muy interesante que estos signos van mostrando la pluralidad y la riqueza de la actividad de Jesús en virtud también de los destinatarios. En primer lugar, la curación por medio de la palabra, el criado del centurión. Después, el texto nuestro, pues lo voy a saltar y me detengo un poquito, si me lo permites. Después, los signos que muestran que Jesús realmente es el Hijo de Dios y que Jesús narra a los discípulos del Bautista y que concluyen con esa bienaventuranza tan fuerte de Lucas, ¿no? Bienaventurado el que se escandalice de mí. Y por último, la misericordia. Al que mucho ama, mucho se le perdona. En este cuadro encontramos, como les digo, el segundo signo, que es la revivificación del hijo de la viuda de Naín, que tiene como tema central el tema de la compasión. Es un signo muy particular. La mujer no pide nada. Jesús se conmueve con la realidad, y la realidad es una mujer viuda que llora la muerte de su hijo. Precisamente Jesús se topa con el traslado del féretro. A ver, Carmen, ¿qué nos dice? Pero la realidad ciertamente nos deja un poco, es un texto como muy meditativo, ¿verdad? Porque nos habla de esas entrañas de Jesús, que es capaz de conmoverse con el sufrimiento de esa mujer. Y el Hijo de Dios es el que reactiva en medio del mundo esa capacidad de conmoción. Yo pensaba en tantas realidades, ¿verdad?, de muerte que asimilamos y que digerimos tan rápidamente, no nos da tiempo ni siquiera a conmovernos, ¿no? Y nos acostumbramos. Y en cambio Jesús es capaz de detenerlo todo, de detenerse al contemplar a la mujer, de detenerse ante la realidad de la propia mujer, que Carmen nos va a desgranar estupendamente, y de hacer una llamada: levántate. Pararse y provocar el levantamiento del cadáver, ¿no? Le he dicho a Carmen si iba a leer el texto, me ha dicho que no. Digo, pues el texto hay que leerlo. Poco tiempo después iba camino de una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad,
resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos de temor daban gloria a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Cuando leemos el texto queda claro que la conmoción nos hace reconocer el paso de Dios por nuestra vida. Fijaos qué cosa más curiosa, que normalmente cuando nos conmocionamos tendemos a encogernos. Y en cambio Lucas nos está diciendo: atentos, atentos. Cuando hay conmoción quiere decir que Dios se hace presente, porque Dios está siempre del lado de aquel que sufre. No llores más. Carmen, a ti la palabra, muchas gracias, y esperamos que con esa capacidad que te caracteriza nos envuelvas. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi saludo para todos, para todas. Agradecer pues la presentación de Javier, la presentación de Nacho, que haya estado también disponible para acudir a esta presentación, por acceder y por situar pues a nuestra viuda en este contexto. Decía que me siento ruborizada, me siento también pues agradecida. El Midrash Bereshit Rabat traduce el nombre de Naín como un lugar placentero, una ciudad placentera, amable. Pues eso es lo que yo veo en los rostros de esta tarde y en este ambiente, ¿no? La amabilidad que es capaz de conectar conmigo. Y como yo, tengo experiencia en estar en algunas presentaciones de libros en las que también he participado, pero en la mía propia no mucha, así que, como dice algún que otro deportista, lo voy a hacer a mi manera. Así que, pues sí se ha hablado en el principio de la colección Mujeres Bíblicas de la editorial San Pablo, dirigida por una mujer, Silvia Martínez Cano, que además es la autora de todas las portadas de los libros. Dichas portadas, pues ella ha leído nuestros textos y ha interpretado gráficamente a cada una de las mujeres, que también, pues se lo agradecemos. Cuando ella me propuso un personaje para escribir, me sugirió alguno de ellos, me dijo que yo podía elegir alguno. Yo elegí, en realidad mi propuesta fue Marta de Betania. Me hubiera encantado escribir sobre Marta. Y también le dije el tema de la viuda de Naín. Alguien hace poco me preguntó: ¿por qué le has visto una viuda? Y además esta en concreto, ¿no? Deciros que, sí que siento cierta predilección por las mujeres anónimas, las mujeres anónimas que atraviesan todo, no simplemente todo el recorrido de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, sino también las mujeres anónimas que tenemos a nuestro alrededor, en nuestra vida. Muchas de nosotras somos anónimas, y es precisamente en lo cotidiano, en lo concreto de cada día, en las acciones que cada una de ellas realizan, lo que va dando grandeza y significado a la vida. Así que, como Marta no estaba disponible, cogí la viuda de Naín. Lo que les decía es que junto a esta predilección por las mujeres anónimas, pues
también en mi familia vivimos una situación análoga, podríamos decir, a la viuda, a esta situación de la viuda y de su hijo, donde, bueno, yo y creo que también mis hermanos descubrimos el milagro de la vida, de la compasión, la misericordia de muchos rostros, pues que nos llenaron de esperanza. Así que, bueno, la viuda de Naín podría como ser alguien de mi familia, formando parte pues también de mis afectos. Así que importante para mi vida la viuda de Naín. Como les decía, en esta colección hay distintas mujeres con nombre propio. Si se han dado cuenta y han leído alguno de los títulos, está Tamar, está Agar, también aparece Eva. Hay mujeres anónimas, como la mujer del perfume o la mujer que toca a Jesús. Mujeres desconocidas como Tecla, aunque quienes hayamos visitado la ciudad Turquía y sobre todo la ciudad de Konya, pues hemos oído hablar de los hechos de Pablo y Tecla y hemos visitado allí, ¿no? Y bueno, otra mujer como Rizpah, una madre que allí en el segundo libro de Samuel pues vela el cadáver de sus hijos muertos, o bueno, mujeres como potentes, famosas, de éxito, como Débora, profetisa y fue a la batalla con Bará, su general, y bueno, pues vencieron, ¿no?, al rey cananeo. Bueno, Lidia, otra mujer también súper interesante del Nuevo Testamento, que asistió a Pablo en su misión evangelizadora. Bueno, pues les decía que el tema de la viuda, en referencia también pues a esa relación que a mí me ha acogido, tengo la experiencia me suele pasar, y esto lo hemos dicho muchas veces, es muy común entre los biblistas cuando tú lees un texto bíblico o lees la Biblia te lee. Bueno, pues cuando nos acercamos, hablo, lo siento en femenino, a la experiencia en este caso, ¿no? Cuando nos acercamos a la experiencia de mujeres, nosotras, cuando alguien escribe, imprime un poco su impronta, su manera de ser, lo que reflexiona, lo que piensa, pero cuando acaba de escribir también se da cuenta de que algo de la viuda, en este caso, en mi caso, ha quedado en mí. Esto no es una invitación a que lo leamos, sí, pero que todo va dejando y va marcando su huella en el camino. Y sobre todo, bueno, yo he visto en esta mujer, mi propuesta era una lectura diferente, ¿no?, a lo largo de los relatos evangélicos, sobre todo aquellos milagros que nos hablan de la revivificación o la resurrección, en el caso de la hija de Jairo o en el caso de Lázaro, ¿no?, la insistencia del padre, de las hermanas, la necesidad. Bueno, Jesús postra también su mirada pues en estos personajes que ya están muertos. En el caso de esta mujer, de la viuda de Naín, Jesús a quien mira es a ella, ¿no? En este caso, su hijo muerto no despierta directamente la compasión de Jesús. Quien despierta, o el foco, por no decirlo, el foco de la mirada no está en el joven, sino que el foco de la mirada está en la madre. Bueno, pues por situar un poco, yo no voy a contar cómo he narrado, cómo he hecho un poco el recorrido de la viuda de Naín, pero voy a explicar un poquito pues el sentido de las viudas en la antigüedad y también en concreto en el Evangelio de Lucas. Bueno, viuda, almanaj en hebreo, indica pues la persona que al fallecer su marido pierde su condición social y también su condición económica, y su situación, por supuesto, se agrava en el caso de no tener hijos varones. Las viudas, sobre todo en las sociedades antiguas, pero en concreto, como nos lo muestran en el Antiguo Testamento, figuran
figuran como los más pobres, los últimos de la sociedad, junto con los huérfanos y los extranjeros. También, como les decía, en el Nuevo Testamento, en la obra de Lucas, tanto su Evangelio como el libro de los Hechos, aquí tengo algunas que lo tenemos muy reciente, también se aprecia esta predilección de Jesús, no solamente por los pobres en general, sino también en concreto por las viudas. Jesús las elogia, las pone como ejemplo de su enseñanza. Y si recuerdan ustedes, en la comunidad primitiva de los Hechos se nos narra que se eligen a diáconos para el servicio y la atención a las viudas, para que sus necesidades sean cubiertas diariamente. Es decir, que esta predilección por los más vulnerables, por los frágiles, por los últimos, por los marginados, por las mujeres, pues Lucas lo tiene muy presente en su Evangelio. Pero si nos retomamos ya desde el libro del Éxodo, hace referencia al tema de las viudas y de los huérfanos, y dice: no explotarás a viudas ni a huérfanos. Si los explotas y gritan a mí, yo escucharé su clamor. Bueno, no he puesto por deferencia lo que sigue en el texto, porque dice el Señor: yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira, y la muerte caerá sobre vosotros, y vuestros hijos quedarán huérfanos, y vuestras mujeres viudas. Es decir, que esa mirada sobre las viudas ya se arranca o tiene su lugar en el Antiguo Testamento. Por eso no existía una persona, como les digo, ni más marginal, vulnerable y abandonada que la viuda en la antigüedad. También el libro de las Lamentaciones, cuando refleja un poco toda la situación del pueblo en el destierro de Babilonia, hace alusión de nuevo: nuestra heredad ha pasado a extranjeros, nuestras casas a extraños, somos huérfanos sin padre, nuestras madres como viudas. De todos ustedes es conocido que la mujer era propiedad del varón. Estamos en una sociedad totalmente patriarcal, dependía de este para su sustento, por lo tanto una joven, una chica joven, virgen, era propiedad del padre. Cuando se casaba, la casada era propiedad del marido, y la viuda sin un adulto de los herederos de su esposo. Pues todos nos viene a la mente el caso de Tamar, la nuera de Judá, cuyos hermanos no quisieron hacerse responsables de ella. Entonces, no voy a contar aquí la historia, su imaginación para solucionar el tema. O, el caso de Noemí y de Ruth, que volvieron a su tierra, y Ruth también, pues luego se casó con un pariente, ¿no?, de su marido. Hay ejemplos en la Biblia que nos hablan de toda esta situación. Y en concreto en el Evangelio de Lucas, pues el tema de las viudas yo considero que está muy ajustado a la temática que nos propone el evangelista. Hay muchas claves de lectura de este Evangelio, pero sin lugar a dudas hay unos temas que sobresalen, y este tema y los temas que sobresalen es el tema de los pobres, el tema de los pobres y la pobreza, el tema de la misericordia, del cual ya hemos hablado mucho, sobre todo cuando el Papa Francisco convocó el año jubilar sobre la misericordia, y también pues del Evangelio de Lucas. Y el tema, por supuesto, de la salvación, que ya Nacho nos ha planteado un poquito en la presentación del contexto. Y cuando hablamos de pobres, o cuando Lucas habla de pobres, podríamos distinguir como distintos tipos de pobres, o de situaciones de pobreza que se dan y que él muestra en su obra. En primer lugar, todos los que entendemos por pobres, ¿no?, por los pobres miserables, es decir, aquellos que tienen todo tipo de carencias. Y aquí podemos apuntar pues a los pobres de solemnidad, que solemos decir, ¿no?, los pobres
están incluidos también los enfermos, todos aquellos que tienen algún tipo de enfermedad, de discapacidad. Incluimos a las mujeres, por supuesto, incluimos a los huérfanos, es decir, aquellos que se sienten que tienen necesidades concretas y que necesitan pues, la ayuda para su sostén. Otra situación de pobreza que también recalca Lucas es la de los perseguidos, es decir, aquellos que son perseguidos a causa de su fe y que viven una situación de incertidumbre y que causa, bueno, pues esa situación de soledad, de huida, de desamparo en muchas ocasiones. Y también, pues para sus discípulos, Jesús en este Evangelio, más que en otros, insiste, no es que en los otros no se dé, pero Lucas es muy insistente sobre el tema de cómo vivir la pobreza en clave de austeridad, y es una exigencia el compartir los bienes, el compartirlo todo. Bueno, pues nuestra viuda podría situarse, pues se sitúa en el primer grupo de los pobres por ser mujer y por la situación de pobreza a la que se enfrenta. Bueno, decirles que en toda la obra de Lucas él hace referencia a las viudas en 9 ocasiones. Y en concreto en el Evangelio 6, las voy a pasar muy rápidamente porque yo digo de qué les voy a hablar. Si no les voy a contar la viuda de Naín, algo les tendré que contar con respecto a las viudas, ¿no? Bueno, pues el primer texto que aparece en el Evangelio de Lucas es conocido por todos, lo encontramos en los relatos de la infancia, donde, bueno, pues una vez después del nacimiento de Jesús es presentado en el templo, todos recordamos al anciano Simeón, y espero que recordemos a Ana, la profetisa, que dice el texto de ella, que hablaba de Jesús a todos los que esperaban la redención. Había estado casada, se nos dice, 7 años, y una vez muerto su marido, pues había entrado a formar parte de la categoría de las viudas que no se habían vuelto a casar. Y bueno, estas personas, he hablado de las viudas en sentido marginal, pero también existían viudas que, de acuerdo a la situación económica del esposo y, bueno, su no querer volverse a casar, habían hecho de ellas pues personas que eran bien consideradas o merecían respeto a los ojos de Israel, ¿no? Y todos tenemos en la mente al personaje de Judith. Judith también era viuda, tenía su sostén económico, aunque su modo de vida era de total austeridad y oración. Bueno, pues Lucas presenta a esta anciana Ana, profetisa y viuda, como alguien importante. ¿Y en qué radica su importancia? Pues en que anuncia la personalidad mesiánica de Jesús, del niño. Te lo voy a decir muy rápido. El segundo texto hace referencia a una viuda de los tiempos del profeta Elías. Es una referencia que hace Jesús, y les pongo en contexto. Una vez que Jesús está en Nazaret, en su ciudad, entra en la sinagoga, pronuncia su discurso programático, y claro, esto causa sorpresa a sus vecinos, este discurso donde él le habla, coge el texto del profeta Isaías, todos lo recuerdan: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esta escritura se cumple hoy, todos lo conocen, son sus vecinos. ¿Cómo va a ser esto? Si este es el hijo del carpintero. Y Jesús les va a hacer referencia a esta viuda del tiempo de Elías, que fue pues un signo de elección por parte de Dios y un objeto de una mirada especial, que luego ella, la viuda de Sarepta, se proclamará receptora de la misericordia de Dios y de la vida en la resurrección de su Hijo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón.
El tercer texto puede que nos suene más, que es la parábola del juez injusto y la viuda inoportuna, ¿no? Bueno, pues con esta parábola que la sitúa Lucas en el capítulo 18, Jesús enseña a sus discípulos que hay que orar, que hay que orar y hay que orar con insistencia, que no hay que desfallecer en nuestra oración, que todo se consigue, que es posible. Y este caso, o esta parábola, nos recuerda a otra que también Lucas nos la narra en el capítulo 11, después de que Jesús enseña a sus discípulos a orar el Padre Nuestro, pues nos pone la parábola del amigo inoportuno. Aquí, bueno, deciros que Lucas muestra también su predilección a la hora de escribir por ponernos textos paralelos de un hombre y de una mujer, un varón y una mujer. Todos recordamos el anuncio del nacimiento de Juan a Zacarías, el anuncio del nacimiento de Jesús a María. Recordamos el pastor que pierde una oveja y la mujer que pierde la moneda. Recordamos las parábolas del reino, donde el reino de Dios se parece a un pescador o al que se encuentra un tesoro en el campo, y el reino de los cielos es semejante a la mujer que pone la levadura en la masa. Pues aquí las parábolas son también similares. Lo que ocurre es que el amigo inoportuno insiste al amigo, y este, a pesar de que es de noche y que va a despertar a sus hijos, se lo da, porque son amigos. El caso de la viuda, el juez es injusto y además tiene adversarios, con lo cual la insistencia es mayor, pero también el juez se lo concede. El cuarto texto también es una referencia, o más bien un reproche, que forma parte de cinco reproches que Jesús hace a los fariseos. Los reproches van en la línea de la falsedad, de la hipocresía, de la falta de coherencia que tienen los fariseos, sobre todo de cara al exterior, en sus formas, cómo visten, cómo saludan a la gente, a qué tipo de gente saludamos, cómo preferimos los asientos en las sinagogas, cómo queremos que nos alaben. Y junto a los reproches dice: fijaros cómo actúan, se sientan, ocupan los primeros asientos en las sinagogas, los primeros puestos en los banquetes, devoran las casas de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. El quinto texto es la ofrenda de la viuda pobre, la viuda que echa pues todo lo que tiene en el cesto, en el arca del templo. Y hay otro librito de esta colección sobre la viuda pobre del templo. Lo que ocurre es que sino que coge el texto de Marcos para presentar a esta otra viuda. Y la escena en realidad la ocupan solo un grupo de personas, que son los ricos y la viuda pobre. No sabemos lo que los ricos echan en el arca del templo, no se nos dice, solo se nos dice que esta mujer es una viuda pobre. Y la palabra que utiliza no es la misma que en Marcos, que Marcos utiliza pobre y Lucas utiliza indigente, es decir, una persona necesitada. No tiene poco, no tiene nada, no tiene nada. Y Jesús va a alabar a esta viuda porque, aunque necesitada, ha echado cuanto tenía para vivir. Y con este ejemplo, pues lo que está diciendo Jesús y enseña a sus discípulos y discípulas es cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que actuar siempre con respecto a los bienes y a la riqueza. Pues el tema de compartir, que tanto lo repite Lucas. Bueno, he dicho que no iba a decir nada del texto, pero hombre, alguna sugerencia para que les entre pues las ganas de leerlo, ¿no? Desde lo que lo he visto yo. Bueno, pues nuestro texto es el sexto. Nuestro texto, las viudas en Lucas. Bueno, alguna clave que nos pueda sonar así. Primero, que se trata de un encuentro casual.
no es un encuentro buscado, es un encuentro casual. Jesús va con sus discípulos, con la muchedumbre que le sigue. Gracias, Nacho, por habernoslo leído, porque para que la gente lo tenga presente. Van camino de un pueblo, se acercan a Naín, todavía no han entrado, y se encuentran con otro grupo de gente que sale pero en una situación diferente. Bueno, pues es una comitiva fúnebre, llevan a enterrar, además, una situación muy desgraciada. Es un joven, se nos dice que, bueno, ahí está su madre, que es viuda de un hijo único. Pues nos encontramos iría con sus familiares, con sus convecinos, en llanto, en duelo. Es como si fuera una comitiva llena de vida, estamos evangelizando, llegamos a los pueblos, la muchedumbre sigue a Jesús, su predicación tiene un eco, estamos llenos de vida. Y ahora sale una comitiva, se encuentra una comitiva diferente, una comitiva que camina hacia la muerte, hacia el silencio, hacia la soledad, hacia el sinsentido, hacia lo vulnerable, lo frágil. Bueno, y se da un encuentro casual. Nadie pide segunda mirada, nadie pide nada. En otras ocasiones se acercan a Jesús para pedirle: mi hija está enferma, mi criado sufre, mira, la suegra de Pedro. Es decir, se acercan y le piden a Jesús, o Jesús se da cuenta. Pero aquí no. Aquí la mujer no levanta la cabeza, no se dirige a Jesús, no sé si lo conoce, no sé si ha oído hablar de él, probablemente conocerlo no, pero no sé si el eco de su predicación habrá llegado a Naín. Pero no dice nada, no le pide nada. Tampoco ninguno de los discípulos le dice a Jesús: oye, mira qué situación nos hemos encontrado, ¿vas a hacer algo? Haz algo. En otras ocasiones lo piden. Aquí nadie pide nada. Bueno, Jesús mira. Bueno, esto en muchas ocasiones Jesús siempre vuelve la mirada, y siempre su mirada se vuelca a lo más frágil o a lo más vulnerable. Y la mirada de Jesús se vuelve entrañable cuando pone su foco, pone su visión sobre la mujer, sobre la viuda. Se le conmueven las entrañas, su mirada es entrañable, se le conmueven las entrañas. Y el tocar de Jesús siempre sana. El tocar de Jesús es sanador. Bueno, eso también le acarreará sus dificultades y le acusarán de impuro y de otras muchas cosas. Pero devuelve la vida. Pero la vida se la devuelve al Hijo, aunque la vida en realidad a quien se la devuelve es a la viuda de Naín. Y todo ello, digo yo, que cerca de una ciudad como este contexto en el que me encuentro esta tarde, amable. En una ciudad amable. Bueno, ya estoy hablando mucho. ¿Por qué? ¿Por qué están ustedes hoy aquí? ¿Por qué les invito a leer este libro? Bueno, primero porque es breve y que se lee bien. Segundo, porque da juego para muchas cosas. No solamente el libro de la viuda de Naín, sino también los otros de la colección, porque al final tenemos una dinámica personal, porque hay una dinámica de grupo, porque se puede tratar, pues eso, en catequesis, en grupos de adultos, se puede tratar también, a nivel personal, a nivel comunitario, porque hay un visual thinking, que va mostrando un poquito lo más característico del relato, porque nos da unas rutinas de pensamiento que nos ayudan también a nuestra reflexión personal, para que veamos qué es lo que nos dice a nosotros el libro una vez leído, o lo que nos dice realmente el texto, ¿vale? Yo siempre digo, antes del libro, el texto. Pero bueno, aparte de lo aparte, ¿por qué leer este libro? Miramos a nuestro alrededor y ya lo sabemos todos los que estamos aquí. Vivimos tiempos de incertidumbre, vivimos
vivimos tiempos pues, de vulnerabilidad. Nuestro mundo, si miramos, está herido, tiene sus heridas. Todos tenemos heridas que deben ser sanadas, que deben ser, yo digo que transitadas para poder descubrirnos a nosotros mismos. Nosotros también estamos, pues acarreamos nuestras propias heridas, y transitarlas es encontrarnos con nosotros mismos. Y eso es importante. Y la situación de exclusión que vive esta mujer, de fragilidad, que ya lo he dicho, de esta viuda, madre de un único hijo, pues nos habla, o yo creo que nos habla de silencio, nos habla de lamento, de llanto, de ruptura, de separación, pero también nos habla de otras muchas cosas. Nos habla de encuentro, nos habla de proximidad, de cercanía, de misericordia, de luz, de esperanza. De todo eso me habla y espero que les hable también. Y algo que yo me ha sorprendido, o me he sorprendido a mí misma, y lo comparto, y por eso les invito a leer el libro, es los encuentros inesperados con Jesús. A veces nosotros tenemos encuentros muy esperados o queremos encontrarnos, pero hay encuentros inesperados. Nosotros salimos por Granada y nos encontramos con gente que no esperábamos encontrarnos y nos causa alegría cuando miramos, cuando nos acercamos a ellos y cuando no pasamos de largo, claro, y decimos mejor que no nos salude o que no nos vea. Cuando nos abrimos a los encuentros inesperados con Jesús, este siempre nos abre a la novedad, a la vida, a una vida renovada, a una vida nueva. Y podríamos decir en los tiempos pascuales, a una vida, ya que se van acabando, a una vida resucitada. Así que espero haberles convencido para que lean un poquito el libro y sobre todo vuelvo a reiterar mi agradecimiento por haber venido esta tarde aquí, por superar el calor, por superar la pereza y por acompañarme de esta manera amable y amigable. Así que muchas gracias.